Muy buenas noches, compañeros con todos. Sean ustedes bienvenidos a este webinar sobre el diplomado en docencia e innovación educativa. Permítanme presentarme. Mi nombre es Fernando Molina. Tengo el gusto de participar con ustedes en este webinar. Si bien es cierto, vamos a recomendar que silencien su micrófono y apagar su videocámara para mejorar un tema de conectividad. Si es que es necesario sobre la marcha alguna inquietud, pues pueden levantar la mano y se les dará la palabra. De lo contrario, al final haremos un espacio para una retroalimentación general y algunas inquietudes y preguntas que tengamos. El día de ayer ya trabajamos un poco con lo que va a ser el contenido de este diplomado. Hoy de igual manera queremos difundir el contenido que será el curso ampliado de este diplomado y para que ustedes tengan una idea de lo que se va a tratar en este curso, en este diplomado y adicionalmente pues tener un conocimiento general de lo que queremos trabajar, ¿no? Yo voy a apagar la cámara por hecho de conectividad. Justamente ahora en nuestro país todo el mundo está utilizando estos recursos virtuales por el mismo hecho de la pandemia. Entonces, para mejorar la conectividad, igual recomendamos que todos apaguen sus dispositivos de videocámara y igual recomendar que en la casa no utilicen por este tiempo para que sea más efectiva la comunicación. Bien, sí, darles un saludo cordial de parte de JS Capacitación, Formación y Entrenamiento del Centro Integral de Capacitación también y del Instituto de Investigaciones Informáticas y Forenses, que sean conjugados, si se puede llamar de esa forma, para lograr este diplomado de alta calidad en docencia e innovación educativa. Este diplomado está dirigido para todos los docentes de todo nivel inicial, básico, bachillerato y de educación superior. Por tanto y cuanto lo que nosotros queremos o el objetivo de aquello es que los participantes puedan disponer de conocimientos teóricos, prácticos, por supuesto técnicos, para aplicarlo en el ejercicio de nuestras actividades como docentes. Utilizar los recursos informáticos que disponemos para lograr el objetivo de enseñanza-aprendizaje al máximo posible. No es solamente coger y poner un documento, un PDF, poner un video y con eso esperar que el estudiante asimile el conocimiento, ¿no es cierto? Es necesario llamar la atención, es necesario motivarlo. Y para ello, pues, en este caso, las TICs son una herramienta fundamental. Si bien es cierto, la educación virtual en nuestro país empezó por ahí del 92, ya tenemos algunos años de esto, nunca se ha dado un impacto importante. De hecho, inclusive ustedes recordarán hasta hace poco, la educación virtual no era valorada. Inclusive, dependiendo de la institución, no era ni siquiera reconocido como un título de formación adecuado. Y es porque justamente no se conoce, ¿no es cierto? No se sabe de las técnicas que se están trabajando. No se conoce herramientas que permiten un nivel de asimilación de conocimientos importantes. Sin embargo, de ello, a nivel mundial, el uso de estas técnicas y recursos TICs en la educación virtual han tenido un impacto importante, bastante importante, y yo me atrevería a decir inclusive que es más complicado para el estudiante hacerlo a nivel virtual que hacerlo a nivel presencial. Ahora, si bien es cierto, es más complicado, no quiere decir que no se pueda lograr el mismo nivel de asimilación de conocimientos, ni tampoco de que sea de menor calidad. Estamos hablando de que si lo hacemos un trabajo adecuado, la calidad es igual o superior, ¿no es cierto?
Me atrevo a decir que es un poco mejor porque ya nos quita las barreras geográficas, ¿no es cierto? Ya no importaría que nosotros podamos seguir un curso importante fuera de nuestra ciudad, de nuestro país, que antes era difícil por el costo y ahora ha sido accesible por las famosas TIs. Entonces, esto justifica que nosotros podamos motivar este tipo de cursos y diplomados para garantizar esta calidad. ¿Quién lo debe tomar? Pues todas las personas que estamos trabajando en el área de docencia, vamos a aprender estas herramientas didácticas y pedagógicas que va a permitir que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea el más adecuado posible. ¿Sí? No significa que algunos, por ejemplo, no lo podamos realizar de una u otra forma por un tema tecnológico. Significa que de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestro entorno, vamos a configurar y utilizar los recursos que sean necesarios para lograr este objetivo. Entonces, a partir de la pandemia, ¿no es cierto? Marzo 2020, de alguna forma nuestro país dio un vuelco total y de lo que en 20 años no se pudo lograr, se logró en un par de meses, ¿no es cierto? Ya para marzo, después de los 3 meses que tuvimos de cuarentena, ya todos los docentes teníamos que utilizar recursos virtuales. Como sin conocimiento, ya lo tuvimos que aplicar. Algunos de buena manera, de algunos un poco más de complejidad, un poco más de dificultad, pero ya lo aplicábamos. Entonces ahora esto ya se quedó aquí. Esto vino para quedarse, ¿no? Cuando ya regresemos con suerte a una cierta presencialidad, la educación virtual y los recursos didácticos, pedagógicos, utilizando tecnologías informáticas, ya se va a quedar, ya va a ser parte de nuestro proceso. Porque además ahorra muchos recursos, porque además es más accesible para todos los participantes. En ese sentido, entonces, felicitar, en este momento estamos 210 personas asistentes a este webinar. Eso significa que todo nuestro país y todos los docentes estamos con ganas de aprender y mejorar nuestro trabajo. Entonces, con esto, mi reconocimiento y mi felicitación para todos y cada uno de ustedes por querer mejorar sus recursos para hacer mejor su trabajo. Este diplomado está organizado en estas temáticas que vemos en pantalla. Teorías curriculares, siempre debemos empezar con nuestra planificación, enfocados en un modelo de innovación. Ayer vimos un poquito con Juan Carlos sobre el tema de innovación educativa y cómo se está manejando actualmente. Luego vamos a trabajar sobre las TICs dentro de un proceso de formación permanente y que de alguna forma nos permite ser más inclusivos. Digo de alguna forma porque posiblemente para algunos sectores del país no sea muy accesible la tecnología, ¿no es cierto? Sin embargo, si podemos disponer del acceso a la tecnología, es una herramienta fundamental para mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego de aquello, trabajaremos en el desarrollo psicológico, pedagógico, didáctico de la educación, cómo llegar al estudiante, cómo poder utilizar los recursos de TI de la mejor forma posible, ¿no es cierto? Y finalmente, una planificación y gestión de las estrategias innovadoras de aprendizaje que actualmente están dando bastante resultados, ¿no? Resultados favorables. Veo en el chat que tenemos participantes de todas partes del país. Por lo tanto, es bastante motivante el hecho de que estemos de todo el país tratando de mejorar nuestro conocimiento, ¿no? Este curso tiene una duración de 2 meses. Ayer ya lo revisamos, hoy solamente para los compañeros que no pudieron asistir. Tiene una duración de 350 horas académicas, una modalidad 100% online. Se utiliza una plataforma virtual, en este caso es el Moodle,
y el Teams o el Zoom para las videoconferencias, las clases síncronas, y para las actividades asíncronas, pues la plataforma virtual. Y se trabajará de lunes a jueves, de 8 a 10 de la noche. Eh, no olvidarse que esto inicia el 15 de junio, ¿no? Con esta pequeña introducción del curso, recordar que nosotros como docentes en todo nivel, ¿no? Sea en universidad, instituciones de educación superior o instituciones de educación media, además de que esta actualización de conocimientos es bastante útil para el ejercicio de nuestro trabajo en diario, en nuestro trabajo diario, es también un requisito para un posible ascenso, un concurso de méritos, una recategorización. En ese sentido, rápidamente vamos a revisar cuáles son los parámetros para este proceso de recategorización. En el caso de educación media, tiene un puntaje el desarrollo profesional, es decir, toda la actualización de conocimientos que los docentes hagamos a través de cursos como este, impartidos dentro de programas de formación continua. Sin embargo, serán aprobados solo los cursos o programas ofertados por universidades y escuelas politécnicas realmente, legalmente reconocidas, ¿sí? Y en este caso, JIS tiene un convenio con varias instituciones de educación superior. Este diplomado tiene reconocimiento de instituciones de educación superior reconocidas por el CEACES, por el CES en este caso, CENESID, que avalizan que el certificado de las 350 horas les sea válido para cualquier tipo de concurso, de méritos, oposición, para cualquier proceso de recategorización. En el acuerdo ministerial lo que nos indica es que debemos tener al menos 330 horas de capacitación, que pueden ser sumados, ¿no? En varios cursos pequeños de 40, 50 horas, o como es este caso, un curso, un solo curso de 350 horas. Lo que significa que es totalmente válido. Noten ustedes que la valoración para la calificación de méritos, los títulos tienen una ponderación del 20%, la experiencia docente un 10%, publicaciones y artículos sobre investigación, es decir, artículos científicos, para lo cual también nosotros los podemos apoyar en el desarrollo y construcción de artículos, un 3%, y los cursos de capacitación y actualización realizados en el área de docencia, como es este caso, tienen una ponderación del 2%. Nuevamente, entonces, al nosotros tener un aval de instituciones de educación superior reconocidas, en este caso UNACTEC, es una universidad de alto prestigio a nivel nacional, pues los certificados serán completamente válidos para nuestro proceso de recategorización. Bien, si alguien desea participar, pues no se olvide, levantamos la mano para poder encenderles el micrófono, ¿no? Y que puedan participar. Bien, entonces entrando en materia, ayer vimos algo sobre innovación educativa, vimos un listado de software educativo que se puede utilizar. Con esa información, los que les gusta investigar, pues podemos revisarlo y podríamos aprender, ¿no es cierto? Y es bastante completa la información que se revisó ayer sobre todos los recursos disponibles y las técnicas de innovación que se están utilizando. Hoy vamos a trabajar en herramientas 2.0 y mañana vamos a trabajar sobre recursos, los famosos REDs, recursos educativos didácticos, y la construcción de objetos con el learning, ¿no? Entonces, mañana haremos una práctica sobre aquello, recomendar tener disponibilidad de equipo, conectarse desde un computador para poder hacer las prácticas, ¿no? Bien, ¿qué son las famosas herramientas 2.0? Hoy vamos a trabajar sobre los principios comunes, cómo aplicarlo, estas herramientas 2.0 en el ámbito educativo y cuál es la perspectiva de futuro que vamos a tener con estas herramientas que tenemos disponibles.
Bueno, solamente revisando el chat, tenemos compañeros de Cañar, de Riobamba, de Quito, de Cuenca, de Bahía de Caracas. Excelente, felicitaciones, ¿no? Felicitaciones. Tiene un impacto importante a nivel nacional. Bien, ¿por qué se llama Web 2.0? Tenemos la famosa web en Internet que todos utilizamos normalmente, en donde existe un administrador, está un sitio web, independiente de cuál sea este, inclusive redes como tal, y tenemos los usuarios que se conectan a la red de forma individual, publica su información o obtiene información de la red y listo, ¿no? Hasta ahí llegamos con un sitio web y el web 1.0 que se llama, ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar de manera colaborativa, cuando empezamos a trabajar socialmente por medio de redes sociales, por medio de herramientas de Internet que permiten trabajar en conjunto, y de alguna forma estas redes de usuarios ponen unas normas, ponen un reglamento, ponen un cierto nivel de validación de los contenidos, se ponen de acuerdo en validar la información y dicen, bien, nosotros vamos a filtrar una información, vamos a hacer recursos, vamos a publicar información que sea válida, que sea reconocida, que sea útil, y lo vamos a poner a disposición de todo el mundo de forma gratuita y todos vamos, o pagadas en algunos casos, y todos vamos a colaborar y vamos a mejorar los procesos, estamos hablando de un web 2.0. Entonces, no estamos hablando de una tecnología diferente a lo que ya tenemos al momento, estamos hablando de una actitud de los usuarios del Internet en generar conocimiento, en brindar y difundir conocimientos generados por comunidades académicas, comunidades científicas, legalmente reconocidas. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Por qué es importante? Es importante porque vamos a saber que la información que encontremos en estas herramientas web 2.0, en estos sitios web 2.0, va a ser información fidedigna, va a ser información válida, va a ser información oportuna y adecuada. Y lo podemos utilizar. Claro, siempre tenemos que referenciar a los autores, pero lo podemos utilizar porque va a ser validado. ¿Sí? Esto nos permite, de alguna forma, definir o constituir a la web 2.0 como herramientas que nos permiten, en primera, comunicarnos. Habíamos hablado de reuniones sociales, no como interpretándose el tema sociales como un conjunto de personas que se reúnen para compartir y comunicarse y compartir conocimientos, trabajar en conjunto que permita generar una cierta calidad de la información de los contenidos y nos den un nivel de confianza de la información. ¿Sí? Entonces, se basa en comunidades de usuarios. Entonces, yo me estoy imaginando que, por ejemplo, todos los docentes de educación media del país se reúnen, generan un módulo de, se me ocurre, matemática básica, utilizamos varios recursos, utilizamos videos, fotografías, podcasts, audios, bueno, ya vamos a ver todos los recursos, y generamos un material didáctico, pedagógico de matemáticas y lo ponemos a disposición de nuestros estudiantes, de la comunidad científica, de la comunidad académica, y estamos trabajando ya en lo que se denomina Web 2.0. Entonces vamos a tener esos recursos disponibles de personas que ya han trabajado, que ya han desarrollado y que está siendo validado. Igual aprovechamos para saludar a los compañeros que están de La Maná, de Bahía de Caracas, de Tulcán, de Sucumbíos, de Colta, de Guamote, de Machala, de Novoa, Esmeraldas, todo el país. Qué maravilla. Muy bien. Felicitaciones nuevamente por su interés de mejorar sus conocimientos.
Entonces, esta Web 2.0, como decíamos, no es una tecnología como tal, ¿no es cierto? Es una actitud. Los usuarios se han reunido para validar y poner a disposición de todos nosotros recursos y contenidos que pueden ser utilizados dentro de el ámbito educativo. Esto es con una elaboración colaborativa entre instituciones reconocidas que permiten validar el resultado. Entonces, claro, ustedes conocen que la mayoría de información del Internet como tal, debemos corroborarlo, ¿no es cierto? Debemos verificar de que la información sea válida. Si es que entramos a sitios adecuados, podríamos asegurar que la información tiene validez. Por ejemplo, si usted pone algo en Google como tal, el motor de búsqueda más común actualmente, vamos a encontrar un millón de información, pero nosotros debemos validarlo buscando libros, autores, artículos para saber si es verdad la información. Pero si entramos en otros motores de búsqueda como Google Scholar, por ejemplo, como Microsoft Research Association, el MAS, o versiones académicas de todos los sitios, vamos a encontrar información eh, consolidada, información contrastada, fidedigna y útil para nosotros. Eh, Siempre se ha hablado de sitios web que tienen información no adecuada, ¿no es cierto? No validada, o que son construidas con criterios que no han pasado un proceso de validación. Por eso es importante utilizar siempre sitios para buscar información en lugares adecuados. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿De dónde podemos obtener información que nos sea útil? Y que nos den justamente este último término, una confianza entre otros usuarios para poder utilizarlos. Entonces, inclusive esto puede inducir un cierto modelo de enseñanza. Esto significa que nosotros podemos utilizar las herramientas web 2.0 disponibles en el Internet para formar a nuestros estudiantes en todo nivel. Sí, existen herramientas muy profesionales, científicas para nivel superior, didácticas pedagógicas y con conocimiento ajustado a nuestra realidad del país a nivel de educación media. Inclusive, como decíamos, podríamos ya incluir en nuestras planificaciones curriculares o sílabos el uso de estas herramientas web 2.0. Por compartirles una experiencia, en algunos colegios están utilizando inclusive redes sociales como Facebook y WhatsApp para utilizar y compartir información, para enviar tareas, para comunicarse con sus estudiantes, ¿no es cierto? Para hacer interacciones, videollamadas, etcétera. De tal suerte que ya estamos utilizando estos recursos para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué logramos con este Web 2.0? Vamos a motivar una comunicación, se incentiva la comunicación. Nosotros debemos tener un canal de comunicación siempre abierto, siempre disponible, 24/7. En Internet esto funciona así. Y este conocimiento, si nos damos cuenta, la teoría de enseñanza-aprendizaje que utilizaríamos en este caso sería el constructivismo, ¿no es cierto? Porque vamos a poner un conocimiento, vamos a llamar a la interacción, vamos a llamar a la relación con los demás participantes y se va construyendo un conocimiento o se va fortaleciendo la asimilación del conocimiento y de alguna forma nos logramos que nuestros estudiantes abstraigan y logren el objetivo de enseñanza-aprendizaje esperado. Es muy útil para adaptaciones curriculares. A los que han tenido la oportunidad de aplicar aquello en aula, se darán cuenta que es necesario inclusive a veces tener docentes de apoyo, a veces tenemos que relegar al otro grupo para poder completar o cumplir una adaptación curricular con otro estudiante, o grupos de estudiantes, dependiendo del nivel. Con las TICs, en cambio, con las herramientas web 2.0, inclusive podríamos al mismo tiempo trabajar con 2, 3, 4 grupos diversos de estudiantes en términos de adaptaciones curriculares, ¿no es cierto? Esto es fundamental, esto nos facilita el trabajo. Como les decía, esto ya llegó para quedarse, el web 2.0 y educación, comunicación ya llegó para quedarse, así regresemos a una presencialidad, siempre vamos a utilizar estos recursos.
¿sí? Y al ser una teoría constructivista, vamos a hacer un trabajo colaborativo, lo que significa que siempre vamos a estar trabajando con la discusión y con la interacción de todos los participantes para lograr el conocimiento. Les mencionaba, y hoy los ratificamos de este momento, tenemos una educación sin barreras, ¿no es cierto? Ya no importa en dónde estamos, en qué lugar físico estamos, inclusive pensaría que el idioma también ya no es un limitante, porque tenemos muchas herramientas que nos permiten traducirlo de alguna forma adecuada y que se pueda entender la traducción, ¿no? Eh, podemos utilizar inclusive el tiempo, si de pronto alguien no puede conectarse a las 8 a este webinar de hoy, fácilmente el día de mañana accede al video y lo puede ver y lo puede revisar en otro tiempo. Entonces, definitivamente todas las barreras se han eliminado, ¿sí? Estefano nos dice, claro, la educación será digitalizada. De alguna forma ya lo estamos viviendo en una virtualidad, ¿no? Pero siempre los recursos ya se van a quedar. Ya simplemente nosotros vamos a tener que utilizar a las TI como nuestra herramienta normal, así como íbamos con nuestro libro a clases, nuestras fichas mnemotécnicas en aquel momento, o, o bueno, pues habían los proyectores, habían los slides, un poco de recursos que se utilizaba, pues hoy las TI vamos a utilizarlos en el aula todo el tiempo. Hoy ya se habla de técnicas MOOCs basados en el modelo Stanford, que básicamente son clases pregrabadas, y usted va a poder revisarlo y estudiarlo en el tiempo que crea conveniente, a su ritmo. Por lo tanto, estas facilidades que se han desaprovechado en los últimos 20 años, digo en el país, porque a nivel del mundo esto ha tomado una fuerza increíble antes de la pandemia, pero ahora en Ecuador con la pandemia ya lo estamos aprovechando, nos hace falta conocimiento. Tenemos mucho por aprender cómo utilizarlo de forma pedagógica, de forma didáctica, cómo instruirlo inclusive en todas las otras áreas empresariales de gestión. Eh, y garantiza, garantiza que siempre vamos a tener conocimiento. Noten ustedes, ¿no? Un estudiante faltó a clases y pues tenía que pedirle al compañero igualarse el cuaderno, tenía doble carga porque el trabajo sigue aumentando, ¿sí? En este caso, pues simplemente regresa a ver el video de la clase y se iguala sin ningún problema. O está en el repositorio, en el aula virtual, el material para revisarlo. Sin embargo, sigue existiendo un problema, ¿no es cierto? No todos tenemos el acceso a la tecnología de la misma manera. Me explico. Vamos a suponer que el gobierno ha hecho un esfuerzo, no digamos, eh, no digamos esfuerzo, ha cumplido la responsabilidad de brindar accesibilidad a todos los estudiantes. Sin embargo, por el mismo hecho de la ubicación geográfica, es posible que no se disponga del mismo nivel de tecnología, de la misma calidad del servicio. Por ejemplo, si usted tiene un plan de internet adecuado, usted puede ver un video sin cortes. Muchos compañeros hoy, entre los 291 compañeros que estamos conectados en este momento, es posible que me estén escuchando entrecortado. Porque aunque siendo docentes, de pronto en nuestro sector la tecnología no es muy adecuada. No se diga a los estudiantes, por supuesto. Existe todavía muchas limitaciones y por eso la obligación del gobierno de alguna forma tratar de regresar a una semipresencialidad para poder cumplir los vacíos que no se pueden lograr por limitación de tecnología. Asumiendo que esto es un proceso que va a irse mejorando sobre la marcha, los costos han bajado, antes tener el servicio de internet era costoso, ahora podemos tener un computador y el servicio a precios accesibles, desde el mismo teléfono podemos acceder a los recursos. Entonces es interesante, ¿no? Y muy útil. Definitivamente yo me ratifico en el hecho de que esto va a ser un proceso que inicia el futuro, porque ya no vamos a regresar, nadie, no creo que nadie vaya a regresar a buscar un libro en una biblioteca. Sí, es complejo.
Primero por el costo, segundo por la disponibilidad, tercero por la facilidad. Ahora ya tenemos, simplemente compartimos el documento digital y el estudiante desde su teléfono o computador lo va a leer, sin dejar de lado el tema de propiedad intelectual. La difusión por medios digitales es fundamental. Y ahora entonces con el Web 2.0 limitamos, totalmente eliminamos las barreras para accesibilidad a la educación. Hace falta, algún compañero lo está mencionando acá, sí, aquí nos dice Federico, existe una brecha todavía, brecha social por el acceso a la tecnología, ¿no es cierto? Hay estudiantes que no cuentan con los recursos, peor conectividad, perfecto, es un problema que estamos avanzando. Sin embargo, les voy a poner en contexto. Cuando era presencial también había limitaciones. Escuelas rurales, por ejemplo, no tenían una biblioteca completa y los estudiantes tenían que salir a las cabeceras cantonales a buscar información. Así es que las limitaciones siempre las vamos a tener mientras tanto y cuanto no se solucione una equidad tecnológica de accesibilidad, pues esto vamos a tenerlo. Así sea presencial o virtual, lo vamos a tener siempre, hasta que no se solucione este tema de equidad y igualdad, ¿no es cierto? Especialmente en el tema de accesibilidad. Sin embargo, conocemos hoy que, por ejemplo, nos vamos a un parque y existe un Wi-Fi gratuito, ¿no? Ya se puede descargar la información y va a la casa y lo revisa offline, sin conexión. Y hay mecanismos, así como en presencial se veían las maneras de lograr que el estudiante acceda a la información, a los contenidos, de igual manera acá, ¿no? Sin embargo, de alguna forma esto nos está facilitando un poco más del trabajo, nos está dando recursos para mejorar. Eh, pero, sin embargo, de que son sin barreras, sin embargo, de que esta tecnología nos permite acceder desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora, etcétera, es necesario que nosotros organicemos, ¿no es cierto? Eh, Planifiquemos nuestras clases y es por ello que, aunque lo estamos haciendo virtual, cumplimos un horario de clases. Los estudiantes se conectan, no sé, de 7 de la mañana a 12 del día, qué sé yo. Los estudiantes universitarios, según su horario de clases, se conectan con el profesor. Si bien es cierto, ya se eliminan barreras físicas, aumentan otras barreras tecnológicas, pero una forma didáctica de hacerlo es conjugarnos en un solo momento, en un solo espacio de tiempo, para poder ejecutar nuestras tareas de formación. Casos excepcionales, pues dejamos la clase grabada para que lo puedan revisar fuera de tiempo. Pero tiene que darse, ¿no es cierto? Tiene que darse lo que se denomina una educación síncrona y asíncrona. Síncrona cuando lo hacemos en tiempo real, como lo estamos haciendo en este momento, y asíncrona cuando les dejo una tarea o ustedes revisan este video el día de mañana o cualquier otro momento que puedan para poder completar la información que requieren, ¿no? Bien, entonces, algo importante que hay que tomar en este tema de educación virtual, antes de entrar ya a las herramientas Web 2.0 puntualmente, es que el estudiante es el que tiene una responsabilidad extrema, una responsabilidad importantísima en el proceso de formación. De alguna manera, en la parte presencial, nosotros podíamos motivar la atención, motivar la participación, evaluar el seguimiento y el avance de los estudiantes. En educación virtual, pues tenemos que motivarle que lo haga, ¿no es cierto? De una forma autónoma, ¿sí? Y para ello, pues en clases síncronas, pues tenemos que motivar su participación, tiene que ser activo. Y en la parte autónoma tiene que haber la responsabilidad del estudiante en aplicar y usar los recursos que se están trabajando. Ese es un tema que todavía se está trabajando y tenemos ese problema, ¿no es cierto? En son de broma, pero en realidad es lo que está sucediendo. Muchos estudiantes, por ejemplo, al momento de dar un examen, dice, profesor, se dañó la cámara y le dan dando el examen. Otras personas están recibiendo la clase acostadas, ¿no es cierto?
en la comodidad de sus hogares, otras personas estarán de pronto, como mencionábamos, sentadas en un parque cogiendo la señal Wi-Fi gratuita para poder recibir las clases. Entonces son cosas que de alguna forma todavía se están tratando de ver en un mecanismo adecuado. Sin embargo, esto no limita que el estudiante es el actor principal en este proceso. El docente ahora se ha convertido en un facilitador del conocimiento, ¿no es cierto? Indicamos, damos el material, explicamos y estamos abiertos a preguntas, pero quien debe profundizarlo ya es el estudiante. Entonces, vamos a verlo al aprendizaje como la construcción del conocimiento, lo que decíamos, la teoría constructivista, ¿no es cierto? Y posiblemente los trabajos en conjunto, en grupo, ahora se van a denominar en red, posiblemente sea una buena herramienta para que nuestros estudiantes asimilen el conocimiento. Ya no es necesario que eh, nosotros estar presentes en las tareas dirigidas que se llamaban antes, o estar verificando el cumplimiento, sino motivar al estudiante la responsabilidad de hacerlo, y por medio de tutorías que de igual manera virtuales se van mejorando el proceso. Entonces es bastante más complejo porque es un tema de trabajo colaborativo, de trabajo de constructivismo, ¿no es cierto? Pero de compromiso del estudiante. El docente pues tiene que medir el avance, el seguimiento del conocimiento, pero siempre será el estudiante el actor principal como tal. Dentro de aquello, entonces, dentro de este análisis, en la web 2.0, desde el punto de vista de colaboración, nos va a permitir que nosotros tengamos una interacción directa con los estudiantes y motivar que entre estudiantes exista esta colaboración para generar el conocimiento, para fortalecer la asimilación de del conocimiento y el cumplimiento de los objetivos de enseñanza-aprendizaje esperados. Entonces, miren que nos da un enfoque social del aprendizaje, porque estamos tratando de trabajar en colaboración, en redes sociales, no como Facebook o WhatsApp, sino en redes sociales, en agrupación de personas para realizar sus actividades, ¿sí? Valorizamos el trabajo en equipo para poder complementar la información, pero siempre igual, tal y cual como fue o como es presencial, semipresencial, en lo virtual es exactamente igual. Deben existir roles y deben existir reglas a cumplir. Entonces, bueno, teniendo el beneficio de la accesibilidad y la diversidad, antes teníamos que leer un libro, ahora podemos ver un video, podemos hacer un crucigrama, podemos, bueno, un sinnúmero de herramientas lúdicas, pero apoyadas en la tecnología, que por medio de juegos y actividades el estudiante va a asimilar el conocimiento. Es un trabajo bastante más complejo, ¿no es cierto? En la hora de clase nosotros vamos a proyectar, por decir algo, 2 videos, un audio, un crucigrama. Para hacer eso nos hemos demorado unas 10 horas antes y el estudiante lo va a ver en 10 minutos. Sí, claro. Hay eh, un trabajo fuera del aula bastante importante. Pero una vez que ya dominemos la tecnología, esto va a ser totalmente viable y totalmente eh, aplicable, ¿no? Entonces, con ello, nosotros podríamos concluir que el profesor va a confiar en sus estudiantes, los estudiantes van a confiar en el docente, ¿no es cierto? Eh, le permitimos al estudiante, al hacer un trabajo constructivista, que tome decisiones, que tome acciones, realice actividades que permitan, con su independencia, cumplir las actividades y con ello asimilar el conocimiento. Entonces, de alguna forma tenemos una cierta autonomía, ¿no es cierto?, para el estudiante. Eso le va a dar una valoración formal. Recuerden que nosotros, al, al formar a nuestros estudiantes, no solamente lo estamos formando con conocimientos técnicos o científicos o de la materia, sino también temas actitudinales, ¿no es cierto?
¿sí? Y eso es importante, al menos ahora en virtual, el tema eh, de responsabilidad, de honestidad y de actitud del estudiante es fundamental. Bien, y antes de empezar las herramientas, pues vamos a hacer una partecita de preguntas, pero terminando con esta parte del rol del profesor en la educación. Entonces, habíamos dicho que el profesor ahora ya no es eh, el que se para a dar la clase magistral, ¿no es cierto? O el que simplemente es un transmisor de conocimientos, ahora es el facilitador, ahora es el coordinador de cómo se va a construir el conocimiento, ¿sí? Hacemos un foro, hacemos un debate, hacemos un trabajo colaborativo y los estudiantes, cada cual hace su aporte y se va generando un conocimiento en conjunto, ¿sí? Ya no somos la fuente única de conocimiento. Noten ustedes que eh, algunos años antes, el profesor, el que había leído un libro, era el que dominaba, y la persona que no tuvo acceso a esa información, pues tenía que aceptar el criterio y la interpretación del profesional de esa lectura o de ese estudio que lo realizó. Ahora ustedes, por ejemplo, lo que yo estoy mencionando, fácilmente ustedes lo buscan en internet y encuentran una información para completar o inclusive para validar lo que estamos hablando aquí. Fácil, con un clic en el Google y encuentran la información. Entonces, ya no es que somos, o los docentes ya no es el que tiene la última palabra, sino es el participador, el facilitador, el coordinador para generar el conocimiento en conjunto. Ahora, inclusive nosotros, no me van a dejar mentir, muchos de nosotros, los que estamos en esta reunión, hemos aprendido la tecnología más por nuestros hijos pequeños que porque en nuestro trabajo hemos sido formados o porque hemos sabido antes, ¿no es cierto? Fundamental. Ahora los niños ya nacen con el chip, digo yo. Ellos saben manejar más los recursos que muchos de los docentes, muchos de nosotros. Esto significa que es un trabajo colaborativo, es un win-win. El docente enrumba el conocimiento, pero en conjunto con los estudiantes vamos aprendiendo y generando el conocimiento, ¿no es cierto? Entonces aparecen otras fuentes de información, que es fundamental. Ya estamos, así justamente, ¿no? Ahora nuestros hijos enseñan a usar muchas cosas. Inclusive para los expertos en el área, ¿no es cierto? Yo conozco muchísimos, yo mismo soy del área de informática, pero nos hemos especializado en algo, ¿no es cierto? En una rama, en una herramienta, en un recurso, en una técnica. Y claro, siempre se va aprendiendo. Y el hecho de que estar al otro lado de la pantalla como profesor no significa que tenemos el conocimiento absoluto o la verdad absoluta, ¿no es cierto? Justamente esto nos permite la educación web 2.0. Eh, yo les pongo un ejemplo de un caso que sucedió. Eh, un profesor les mandó a ver un video para la siguiente clase y con el título del video el profesor asumió de qué se trataba. A la siguiente clase el profesor no vio el video, pero sí vieron los estudiantes y cuando se abrió la discusión, pues obviamente los estudiantes dominaban y sabían más que el mismo profesor. Ah, claro, el profesor asumió que con el título del video él sabía de qué se trataba, iba a poder manejar la educación, manejar la clase, pero pues fracasó. No significa que el profesor estuvo mal, significa que el profesor debió estar con toda la apertura para recibir los criterios de los estudiantes y aprender en conjunto. Así funciona ahora esto porque tenemos los recursos y las fuentes de información totalmente disponibles para todo este proceso. ¿Sí? Ahora bien, estos recursos web 2.0 que tanto hemos hablado, nos proporcionan estos recursos multimediales. ¿Qué significa multimediales? Que lo vamos a ver en texto, lo vamos a ver en imágenes, lo vamos a ver en audio, lo vamos a ver en video, lo vamos a ver en animaciones, lo vamos a ver en una mezcla de todos los medios de comunicación que tenemos, agrupados en un solo recurso enfocado o aplicado a la educación. Entonces, con ello pensamos y creemos que nuestros estudiantes van a lograr
el aprendizaje, ¿no es cierto? Y nosotros lo utilizamos como un recurso para la enseñanza. En el curso ampliado de este diplomado que estamos haciendo el webinar el día de hoy, pues obviamente vamos a tener que aprender a construir estos recursos. Existen muchos ya disponibles en la web, pero posiblemente no se ajusten a nuestra realidad o a nuestro entorno o a nuestra temática específica, entonces tenemos que aprender a construirlo con nuestra información. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es buscar información. Pues lo primero que vamos a aprender en el curso ampliado, en el curso completo, es aprender a buscar información. ¿Cómo buscar información adecuada? Luego de ello, cómo organizarlo. Y finalmente, cómo ver la estrategia para difundirlo, ya sea por imagen, video, etc. Yo no sé, de pronto aquí tenemos algunos profesores de matemáticas, pero todos hemos recibido, por eso pongo este ejemplo. Vamos a ver el movimiento parabólico. Expliquemos a un estudiante el movimiento parabólico, como una bala de cañón, ¿no es cierto? Que va, se dispara, se hace una curva y llega a una distancia. Explicarlo eso en palabras, complejo. Si de pronto en una pizarra le dibujo, pues está bien. Pero si le pongo un video y le explico cómo funciona y cómo se mide las distancias, la altura, el ángulo, etcétera, etcétera, lo vamos a lograr que el estudiante capte en minutos lo que normalmente se hubiese demorado un tiempo superior. ¿Sí? Justamente de eso se trata este tipo de recursos que queremos trabajar. ¿Sí? ¿Cuáles son estos recursos compartidos? ¿Cuáles son estos Web 2.0? Como les decía, es un grupo de profesionales que en este caso podemos ser cualquiera de los que estamos aquí, nos hemos reunido, hemos creado contenidos con recursos digitales utilizando las TICs y lo ponemos a disposición de nuestros estudiantes. En algunos casos podrá ser pagado, en otros casos podrá ser gratuito, ¿sí? Sin embargo, pues también puede ser de que tengamos contenidos no aplicables a nuestro país. Me explico, hay un profesor de Derecho, estoy enseñando leyes, definitivamente la regulación de Estados Unidos, de España, de otros países va a ser diferente a la nuestra, entonces ese recurso digital no nos va a servir, aunque alguien ya lo creó, ¿sí? Sin embargo, nos va a servir de base para saber cómo lo ha utilizado, qué impacto ha tenido y lo utilizamos con nuestra realidad, ¿sí? Bien, entonces, como lo decíamos, de alguna forma, algunos serán gratuitos, otros serán de paga, pero siempre hay disponibles. Lo mejor sería que nosotros podamos construirlo. Uno de los capítulos de este diplomado que estamos ofertando el día de hoy es justamente, el construir nosotros, ajustado a nuestro conocimiento. Ahora, puede suceder lo siguiente, me reúno 5 profesores de lenguaje de sexto, de octavo, de noveno, etcétera, construimos un recurso y lo utilizamos en todas nuestras aulas y compartimos a todos los profesores de lenguaje del país. Eso exactamente es la actitud Web 2.0, ¿sí? Generar nuestros propios recursos y compartirlo. Mientras más estándar lo podamos hacer, mejor porque va a servir a mayor grupo de personas, de estudiantes, ¿no es cierto? En instituciones de educación superior, lo propio, existen muchísimas herramientas y recursos que se están creando para aquellos, los famosos MOOCs para nivelación, los famosos cursos que estamos ahora trabajando para entrar a la universidad, ¿no es cierto? Existen ya cursos hechos para que el estudiante lo pueda ver en su tiempo, en su casa, sin ningún problema, y sirve para fortalecer el conocimiento y poder rendir estas pruebas de admisión, por poner un ejemplo, ¿no? Sin embargo, estos recursos de las pruebas de admisión que lo hicieron en Perú, por ejemplo, para la Universidad de San Marcos, que ahí tienen un modelo similar al nuestro, no nos va a servir. Entonces tenemos que construir los recursos propios. Ese es uno de los temas que vamos a trabajar también en nuestro curso ampliado. Bien, ¿cuáles serían la aplicación de estos web 2.0 en educación? Un poco para ir terminando, no quiero cansarles mucho y abrir un poco las preguntas. El Google, por ejemplo, tenemos, todos conocen como motor de búsqueda, pero también tenemos
Google Drive para compartir documentos, creamos un documento de procesador de palabras, y aunque yo esté en Guayaquil, la otra persona esté en Estados Unidos de vacaciones, otro esté en la playa, podemos entrar por medio de internet y creamos el documento en conjunto, una hoja electrónica, una presentación de PowerPoint, gracias a esta herramienta Google Drive, que es gratuito. Lo único que necesitamos es tener un correo en Gmail, ¿sí? En el Google se pueden hacer formularios, ¿sí? Se pueden, también existen, así como el Zoom, como el Teams, el Meet para videoconferencias, gratuito, que todos los estudiantes van a poder acceder sin necesidad de una licencia o de pagar un valor, aparte del consumo de Internet. Una de ellas, entonces, la más útil, el Google, ¿no es cierto? Algunos colegios yo conozco y universidades utilizan los Classroom, ¿sí? Como los repositorios para poder subir las tareas y calificarlas. Eso tenemos que aprender a utilizarlo de forma eficiente. Eh, Otro de los recursos, los famosos blogs, también es parte de Google, ¿no es cierto? Solo se requiere un correo de Gmail, y en este blog lo que nosotros podemos utilizar eh, justamente para... el blog es un recurso, ¿no es cierto?, que va publicando la información a manera de bitácora, es decir, se va ordenando por fechas. Entonces, fácilmente podemos poner los materiales de cada clase que vamos teniendo y el estudiante lo va revisando de acuerdo a ese cronograma. Gratuito, ¿sí? Con un interfaz facilito. Con 3 clics nosotros tenemos un blog y con 2 clics publicamos una información. Así de simple, así de fácil. Tenemos que aprender a crearnos un blog y a publicar información. Y ojo que esta información va a estar disponible para todo el mundo. Así es que la información que publiquemos, además de que debemos tener la responsabilidad de hacerlo con información correcta, va a ser utilizada por otros estudiantes también. Tenemos también el WordPress. Esto es bastante útil para los que crean sitios web, pero se utiliza inclusive, miren ustedes, para hacernos una revista digital, para manejar proyectos, para publicar páginas, artículos, publicar información, en este caso educativo, pero se puede utilizar también para empresas comerciales. Las famosas redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, usarlo académicamente es una estrategia increíble. Los estudiantes hoy por hoy, desde los más pequeños hasta de educación superior, están con su celular en la mano buscando y viendo redes sociales. ¿Qué tal que de pronto sale una publicación en donde lo lee y ya está el tema de investigación o ya está parte del conocimiento que queremos compartir? Ve un video en el Facebook donde se está impartiendo la clase, pues ya les llega la notificación, utilizamos el Messenger para mandarles los deberes y recibir las tareas. Genial, el estudiante además va a estar motivado porque no se desconecta de sus redes, aunque hay que decirlo que se tiene que dar el espacio para cada cosa. Hay casos en donde estas redes son fundamentales. Además de que en estas redes se puede recibir retroalimentación a nivel mundial de cualquier tema que estemos tratando, lo que significa que estamos construyendo el conocimiento no solamente con la temática de nuestra planificación curricular, sino también alimentándonos de conocimientos a nivel mundial. Hay un riesgo, por supuesto, de que se filtre información no adecuada, pero para ello justamente redes sociales privadas se pueden trabajar sin ningún problema. Tenemos las famosas wiki. Es un trabajo colaborativo en donde todos ingresan su texto, ingresan su información y se va construyendo información. Siempre que esto sea revisado y validado, es una herramienta colaborativa bastante importante, que es parte de los recursos web 2.0 que tenemos, ¿sí? Tenemos también los famosos gestores de contenidos, los CMS, que podemos tener y organizar información como una plataforma virtual completa, en donde podemos organizar por cursos, por áreas, por temas, por diferentes criterios que podemos usar como grupo de docentes. Y nuestros estudiantes lo acceden de manera fácil, también gratuito. Por supuesto, hay versiones pagadas también, pero en su mayoría gratuito. Tenemos el famoso Moodle,
que es la plataforma eminentemente educativa, aunque se ha utilizado para términos de proyectos comerciales también. Este Moodle nos va a permitir a nosotros centrar, ¿no es cierto?, en un solo espacio, información, actividades, recursos, videoconferencias, enlaces, actividades, y darle un seguimiento, darle una calificación. Es la más utilizada a nivel del mundo. Y además gratuito también. Todos los colegios pueden tener un Moodle totalmente gratuito. Hay un costo de hosting, de almacenamiento, pero es bastante económico. Sin embargo, conocemos que en nuestro país solamente el 70% utiliza plataformas virtuales. El 30% lamentablemente no utiliza completamente los recursos por sus limitaciones propias, ¿no? De entorno, de accesibilidad, etcétera. Y pues, bueno, se ven los medios, utilizarán Zoom, utilizarán WhatsApp, utilizarán Facebook, bueno, utilizarán otros recursos. Pero conocemos que el 70% nada más utiliza, bueno, digo nada más porque siempre hay un 30%, que si sea solo uno, es bastante, debería llegar a todos, pero bueno. Y de ese 70% que tienen plataformas educativas, el 95% utiliza Moodle. Es decir, es la más utilizada por su flexibilidad, facilidad y obviamente, eh, además gratuito, ¿no? Y tenemos el famoso e-learning 2, ¿no es cierto? En donde ya se hablan de instituciones y plataformas desarrolladas por cada institución en donde permiten difundir la información y dar un seguimiento. Ahora existen ya recursos disponibles. Si ustedes pueden entrar cuando tengan tiempo a esta aplicación Flickr o Picasa, por ejemplo, vamos a encontrar un conjunto de imágenes que se pueden utilizar con fines educativos. Es más, se puede inclusive editar las imágenes para darles una personalización a nuestro curso, ¿no? Tenemos, miren, generadores de cuentos para hacer historias. Todas estas herramientas las tenemos que tratar en el curso general. Ustedes comprenderán, hoy por el tiempo no es posible ni siquiera crearnos la cuenta, ¿no? Pero bueno, podemos generar animaciones y con ello llamar la atención del estudiante para que pueda acceder al conocimiento. Tenemos los famosos podcasts, que básicamente son audios grabados con formato MP3, que lo podemos utilizar desde cualquier dispositivo. Google Maps para video geolocalización. Noten ustedes, esto ha sido importantísimo ahora en pandemia. Podemos organizar personas en donde hay sitios médicos, donde hay farmacias, en donde están personas aisladas, en donde inclusive los comercios están para hacer las encomiendas, etcétera, ¿no es cierto? Son aplicaciones que se utilizan inclusive para aplicarlos en educación. En este Midpaisi, básicamente, por ejemplo, como YouTube o repositorios de videos, mucha gente ha subido videos que también no son adecuados. Yo lo que recomiendo es siempre revisar antes la información y los contenidos antes de entregar a los estudiantes. ¿Sí? El SlideShare, por ejemplo, tenemos ya presentaciones en PowerPoint con información y contenidos educativos bastante importante. Hay millones de presentaciones de todos los temas que podamos imaginarnos. Sin embargo, no está bien que utilicemos, si es que se alinea a nuestra realidad, sí, de lo contrario nosotros debemos crearlo, ¿no es cierto? De eso se trata el curso, nosotros crear nuestros propios recursos para poder difundir a nuestros estudiantes. Entonces, básicamente esa es la segunda parte. Mañana se completa con la construcción de redes, de lo que veríamos en este diplomado, ¿no? Y de alguna forma lo que se ha conversado hoy también puede ser bastante útil para que ustedes puedan buscar, investigar en casa y poder completar su conocimiento y aprender más sobre esta maravilla que es la tecnología para educación virtual. Nuevamente saludar tenemos aquí a la Troncal, la Maná, etcétera, bueno, todo el país, Quevedo. Bien, aquí nos dice: el trabajo constructivista nos conlleva un aprendizaje significativo y duradero. Efectivamente, ¿no es cierto? Vamos a tratar de que con este diplomado completar nuestro conocimiento y
mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Entonces aquí tenemos los datos de contacto para los que estén interesados, pues les esperaríamos el día de mañana para completar este webinar y aprender siempre algún tip adicional. Bien, no sé si tenemos alguna inquietud, podemos utilizar el chat, por favor. De lo contrario, agradecerles por su atención y su participación el día de hoy. Nuevamente felicitarles por su interés y su motivación para aprender y poder trabajar más sobre este maravilloso mundo de la tecnología aplicado a la educación. Es importante y es satisfactorio saber que muchas personas en el país están interesadas en aprender para mejorar sus procesos dentro de nuestro diario laboral, ¿no es cierto? Nuevamente agradecerles, felicitarles, a las órdenes siempre. Nos veríamos el día de mañana. ¿Cómo nos inscribimos? Pues en pantalla están los datos de contacto. Yo me imagino que por medio del chat y de alguna difusión se enteró de este webinar. Por estos medios lo podemos utilizar. De lo contrario, en pantalla están los números de contacto para los que deseen inscribirse en este webinar. Como les decía al inicio, tiene una duración de 2 meses de lunes a jueves. Vamos a empezar el 15, el 14 es una inducción y el 15 el inicio del curso como tal. Nada más que nuevamente agradecerles, felicitarles y muchísimas gracias por su atención. Por favor, cuídense mucho. El tema de la pandemia está todavía complejo. A cuidarnos. Ya habrá tiempo para disfrutar y salir y todo, ¿no es cierto? Ahora debemos cuidar a nosotros y cuidar a nuestras familias. Millón bendiciones para todos ustedes, amigos, compañeros. Nos veríamos el día de mañana. Voy a dejar ahí la pantalla para que los que deseen puedan tomar los datos y contactarse para cualquier tipo de inclusive soporte o ayuda que podamos colaborarnos en un futuro, ¿no? Soy tecnólogo agropecuario. ¿Puedo ser docente con ese título? Por supuesto. En universidad al menos solo se requieren unas horas de docencia, ¿no? Más bien para universidad se requiere que sea un título técnico. Sin embargo, con la formación de cursos de docencia, usted puede aplicar sin ningún problema. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. El diplomado empieza el 15 de junio. De los costos, pues tienen que comunicarse ya en el proceso de inscripción. Hay facilidades, entiendo también, para que todos puedan acceder a este conocimiento. Muchas gracias y bendiciones. Gracias a ustedes. En realidad, estoy complacido con poder compartir un poco con ustedes de estas experiencias, ¿no? Muchísimas gracias, amigos, compañeros. Hasta el día de mañana. El día de mañana sí, a la misma hora, a las 8, y por el mismo enlace, ¿no?